Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la conferencia sobre la batalla de Medellín. Bienvenidos hoy aquí a nuestro Centro Cultural Quinto Decilio Metelo. Damos también la bienvenida de manera muy especial a Juan Ángel Ruiz, un amigo de Medellín, doctor en Historia y cronista oficial del pueblo de Guareña. También tenemos que dar la bienvenida a la Escuela de Pífanos y Tambores de la Albuera, que van a proceder después a entrar en el salón de actos de este centro cultural y van a embellecer esta conferencia. El tema que hoy nos ocupa es un tema muy interesante para esta localidad, además una de las batallas con más renombre que han sucedido en nuestro suelo, la batalla de Medellín, dentro de la guerra napoleónica y la guerra de la independencia española. Como sabéis, muchos, sobre todo de los paisanos, de los medelinenses que estáis aquí, a causa de esa batalla, nuestro nombre reluce en el Arco del Triunfo de París, mandado construir, en este caso por el gobierno francés. No voy a hacer más spoilers sobre el tema porque evidentemente estoy convencido de que Juan Ángel nos va a dar muchísimos datos muy interesantes sobre esta batalla, que hace poco ha sido su efeméride. Y bueno, desde el Ayuntamiento de Medellín y desde el Ayuntamiento de Don Benito tenemos aquí a Fran, concejal de Cultura, bienvenido. Estamos trabajando pues en una línea muy interesante para intentar promocionar esta batalla. También quiero dar la bienvenida a concejales de la Corporación Municipal hoy aquí presentes y a todos los vecinos y visitantes que nos acompañáis hoy. Así que nada más y muchísimas gracias y que disfrutéis de la conferencia. Juan Ángel Rodríguez nació en Cristina en 1964. Es maestro, licenciado en Geografía e Historia y doctor en Historia por la Universidad de Extremadura. Obtuvo el premio fin de carrera Publio Hurtado al mejor expediente académico de su promoción y el diploma de alumno distinguido por la Universidad de Extremadura. Recientemente jubilado, ha compaginado su labor docente como profesor de enseñanza secundaria y profesor asociado a la Universidad de Extremadura con la investigación histórica. Durante varios cursos impartió clases en la Universidad de Mayores, en la sede de Don Benito y Villanueva de la Serena. Es autor de una docena de libros y de otros tantos capítulos de libros, así como de numerosos artículos en revistas especializadas. Entre sus libros, precisamente, contamos con el publicado en 2008, titulado Don Benito durante la Guerra de Independencia Española, que está muy relacionada con la conferencia que hoy nos ocupa, como también lo están algunos artículos centrados en este periodo histórico, tales como
Conflicto por los pactos de Extremadura durante la Guerra de la Independencia. Una biografía del diputado de las Cortes de Cádiz, Antonio Oliveros. El debate sobre la enajenación de terrenos baldíos y de propios en las Cortes de Cádiz, así como 15 biografías de políticos extremeños de la primera mitad del siglo XIX para el Diccionario Biográfico de Parlamentarios Españoles, o la Guerra de la Independencia y su incidencia en las Vegas Altas. Este último trabajo, presentado en el Congreso sobre la Batalla de Medellín, se celebró en 2009 en las localidades de Don Benito y Medellín, del que formó parte del Comité Científico. Fruto de su labor investigadora, ha sido galardonada con el Premio Investigación Santiago González en 4 ocasiones, correspondientes a los años 2003, 2005, 2008 y 2014, así como 2 tesis en 2010 y 2016, por trabajos relacionados principalmente con Don Benito y su partido judicial. Del mismo modo, ha obtenido sendos accesos en el Premio de Investigación Arturo Barea, que anualmente convoca la Diputación Provincial de Badajoz en las ediciones 2010 y 2020. En estos casos, por su investigación sobre la Segunda República y la Guerra Civil en Guareña y por el trabajo que dedicó al abogado socialista Anselmo Trejo Gallardo y su tiempo, que es el último libro publicado. Participante en numerosos proyectos de investigación, pertenece al Grupo de Estudios Históricos y Patrimoniales de Extremadura de la Universidad de Extremadura, a la Asociación Histórica de Medellín y al Foro de Historia de Guareña. Su línea de investigación principal está centrada en el análisis de contemporaneidad extremeña, destacando su interés por el campesinado y el mundo rural, la reforma agraria liberal, los conflictos sociales y políticos, la vida política y la recuperación de la memoria histórica en Extremadura. Algunos de sus trabajos llevan por título La propiedad de la tierra en la Extremadura del siglo XIX, precedente de la intensificación agraria en las Vegas Altas, 1750-1952, la sociedad rural de la posguerra, represión y control social o la justicia republicana en Extremadura durante la Guerra Civil, entre otros. En 2015, el Ayuntamiento de Don Benito le concedió el escudo de oro de la ciudad y desde 2020 es cronista oficial de Guareña y Cristina. Estimado alcalde, miembros de la Corporación Municipal, amigas y amigos todos, buenas noches. Para mí es un honor estar aquí en este magnífico centro cultural y en esta histórica villa de Medellín que rezuma historia por todas sus esquinas. Quiero comenzar agradeciendo a Francisco Javier Sánchez, que fue el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Don Benito, quien me propuso y me invitó a pronunciar esta conferencia siguiendo la que el viernes pasado tuve la oportunidad de impartir en Don Benito. Así que creo que es un placer, les agradezco su asistencia y es significativo pues centrarnos en un episodio de la historia más cercana, poco conocida en muchos casos. Lo hablamos la semana pasada en Don Benito, no se conoce no ya solamente la batalla de Medellín, sino el propio hecho de la Guerra de la Independencia. Y hay, en ocasiones, esta historia más cercana a la menos conocida. Entonces, sirva esta conferencia pues, para mostrar a la ciudadanía un hecho histórico, negativo en este caso, pero que yo creo que es digno de poner de relieve y vamos a contribuir a ello, como decía anteriormente el alcalde, a poner en valor nuestra seña de identidad, nuestro pasado más inmediato. No es la primera vez que en Medellín hablamos sobre la Guerra de la Independencia. Ya en el año 2009, con ocasión del Bicentenario, esta misma sala, tuvimos la oportunidad de hablar no solo de la guerra y de la batalla de Medellín, sino también de la Extremadura de la época. Fueron unas jornadas exitosas en las que se puso de manifiesto la importancia de un periodo histórico, como digo, poco conocido. Seguramente, como decía el alcalde, muchos de ustedes conocen el Arco del Triunfo de París. En ese emblemático monumento, dedicado a las victorias napoleónicas y a las guerras de la Francia revolucionaria, en sus arcos interiores figuran algunas de las batallas que fueron victorias para el ejército napoleónico, y entre ellas figura Medellín. Y es curioso como cuando nos acercamos a ese monumento, muchas personas, la primera pregunta que se hacen es ¿por qué figura Medellín en el Arco del Triunfo? ¿Qué es lo que pasó en Medellín para que figure ahí? Entonces esta conferencia va en torno a eso, intentar mostrar qué sucedió en la batalla de Medellín, pero intentando contextualizarlo dentro de lo que es el periodo de la Guerra de la Independencia. Por eso mi primera intervención va a ser
aunque sea muy rápida, intentar explicar por qué se produce la guerra y por qué llegamos a esa fatídica jornada del 28 de marzo de 1809, que se cumplen ahora 216 años. En una segunda parte me detendré en analizar muy brevemente lo que es la estrategia militar en el campo de batalla, para finalizar con algunas consecuencias que tuvo la guerra y la propia batalla de Medellín para la localidad. Ese será, digamos, el modelo de mi intervención. La Guerra de la Independencia Española, que transcurre entre 1808 y 1814, o Guerra Peninsular, como le dicen los ingleses y los portugueses, es un periodo histórico clave en la historia de España, hasta tal punto que marca el inicio de lo que sería la contemporaneidad en nuestro país y acaba con aquello que se llamaba el Antiguo Régimen. De hecho, este reinado de Carlos IV se enmarca como la crisis del Antiguo Régimen. La batalla de Medellín, en algún momento clave, viene a significar un episodio sangriento. Es una derrota, es muy difícil encontrarla en los libros de textos, hay muy pocos mapas donde figure la batalla de Medellín, muy pocos textos que hagan referencia precisamente a esa luctuosa jornada en la que miles de extremeños, muchos de ellos de esta localidad, dieron su vida. Y entonces yo creo que es interesante analizar esto porque la guerra en sí va a crear en general un incremento notable de lo que es el sentimiento patriótico, ese sentido de la patria que luego durante todo el siglo XIX se va a repetir constantemente, ¿no? El sentimiento patriótico, como también lo que es el auge del Estado Nacional e incluso un nuevo concepto de soberanía juzgada ya de origen popular que va a tener sentido a partir de 1810 en las Cortes de Cádiz. La guerra es compleja. La guerra de la independencia es un periodo complejo. Hay al menos tres vertientes importantes, como puede ser una guerra internacional, hablábamos antes con los compañeros de la Albuera, la participación de distintos ejércitos, distintas naciones. Es al mismo tiempo una guerra civil, donde entre los propios españoles vamos a tener enfrentamientos. Y por último es una crisis política de primer orden, con un vacío de poder, con unas abdicaciones y todo ello encuadrado en un contexto bélico importante. Y dentro de ese contexto bélico destacaría yo tres pilares fundamentales. Uno, el ejército español, un ejército español que va a salir mal parado por las continuas derrotas, prácticamente. El ejército aliado, el luso-británico, que va a seguir la estela del duque de Wellington. Y luego la guerrilla que forma parte de una forma de hacer la guerra diferente, de hostigar al enemigo, que forma parte, de algún modo, de ese mito nacional que se generó durante muchos años en España de la incorporación del pueblo a la guerra. Y dentro de esa incorporación del pueblo y del escenario nos aparece Extremadura. Extremadura se convierte durante 3 años, a partir de 1809, en el tablero bélico fundamental por su cercanía a Portugal y por el camino hacia el sur, hacia Andalucía. Extremadura se convierte en un escenario y un termómetro de los tres grandes ejércitos, español, británico, luso, y en su enfrentamiento con las tropas napoleónicas. Esa Extremadura, que aquí en este mapa, curiosamente, sí nos aparece Medellín, que ya digo, no es lo habitual, figuran algunas de esas importantes batallas que tienen lugar en suelo extremeño. Hay otras escaramuzas, y dentro de Extremadura nos aparece un personaje clave, Manuel Godoy. Manuel Godoy, primer ministro de Carlos IV, favorito de la reina, María Luisa de Parma, natural de Badajoz, con orígenes en Castuera paternos, y que se convierte en el extremeño con más poder de la historia, hasta que cae en desgracia a causa del motín de Aranjuez. Este hombre es el personaje clave del momento, del inicio de la guerra, aunque mucha gente lo va a criticar. Es un advenedizo, es un símbolo de la decadencia y de la corrupción de la monarquía española. Va a tener tantos detractores como admiradores. De ser un simple guardia de corps, llegó a ser primer ministro, una persona con un poder inmenso.
y él fue uno de los que va a tener mayor protagonismo en este periodo, como digo, hasta el motín de Aranjuez. Y luego hay otro sector que es importante, y más en zonas rurales como la que nos encontramos. En la Extremadura rural, en la España rural, el pueblo llano es un elemento fundamental en la lucha contra los franceses. Pero como decía yo el viernes pasado en Don Benito, la presencia del pueblo, el protagonismo del pueblo llano, en muchas ocasiones ha sido puesto como liderando una rebelión contra los franceses. Sin embargo, los archivos no nos dicen eso. Los papeles que encontramos en los archivos nos dicen que el pueblo llano, una gran parte de ese pueblo llano, se negó a ser alistado. No quiso la guerra. Y de hecho pondré luego algún ejemplo de motines populares en contra. Ese pueblo llano se va a dividir básicamente en dos grupos, que seguramente ustedes lo han visto, y que aquí en Extremadura y en Medellín, en Don Benito, había afrancesados por un lado, aquellos que opinaban que la llegada de los franceses iba a ser positiva, incluso va a haber gente que luche dentro de las tropas francesas, otros con sus escritos ilustrados, reformistas, intelectuales, que consideran que la llegada de los franceses puede traer modernidad y acabar con una monarquía anquilosada en el antiguo régimen. Y luego tenemos el otro sector, el que llamábamos los patriotas, aquellos que se niegan a ser regidos por un rey extranjero impuesto por la fuerza. La mayor parte del pueblo llano, apoyado por un sector de la nobleza y también del clero. Bueno, pues este pueblo es interesante tenerlo en cuenta porque es quien va a sufrir realmente las consecuencias, en este caso, de la batalla de Medellín. Muchos de estos forman parte de esa nómina anónima de personas que dieron la vida por la libertad. Y otro caso sería el de la guerrilla. La guerrilla, ya digo, fue puesta como un mito nacional. La guerrilla es una forma de hacer la guerra. En nuestro territorio tenemos ejemplos de guerrilla. Lo hablábamos ahora con un compañero de la Albuera que nos mostraba los botones, decía, de la Leal Legión Extremeña, de un aventurero inglés denominado Juan Daphne, que en estas tierras tuvo un protagonismo importante. Conocemos algunos enfrentamientos que tuvo lugar aquí en Medellín y sobre todo en Don Benito en el mes de marzo de 1811, enfrentándose a las tropas francesas acantonadas, saliendo victorioso, y es un ejemplo de cómo la guerrilla, formada por muchos extremeños, que se habían incorporado a la guerrilla no tanto por una cuestión, digamos, ajena a la conspiración, sino en muchos casos formada por bandidos, bandoleros, que era verdad que en algunos momentos se enfrentaban a los franceses y si podían, los mataban. Es un ejemplo, como digo, que aquí también forma parte de nuestra seña de identidad. Esa cruzada del pueblo español contra los franceses que se nos ha vendido siempre no es tal. El pueblo español luchó, el pueblo llano luchó, pero hubo muchas reticencias a formar parte del ejército. De hecho, la mayor parte de las poblaciones, una parte de ese grupo de hombres llamados por alistamientos forzosos, se negó a ir y se incorporaron a vivir en el campo en forma de bandoleros o bandidos. ¿Cómo empieza todo esto? Yo voy a utilizar en mi exposición, que voy a intentar acortarla todo lo que puedo, porque al final vamos a escuchar de la banda de Epífanos de la Albuera interpretar algunas canciones que van a ser seguramente más interesantes que lo que yo les pueda comentar aquí. Todo esto, digo, voy a utilizar algunos cuadros, pinturas, grabados, reconocidos por todos ustedes. También voy a utilizar cartografía histórica y voy a situar también algunos textos de personas que estuvieron presentes en la batalla de Medellín, de diversa procedencia, textos de españoles, de franceses, de ingleses, de alemanes, porque solamente de esa manera, teniendo en cuenta esas fuentes primarias procedentes de diversos sitios, podemos hacernos una composición del lugar de qué fue lo que pasó en esa fatídica jornada del 28 de marzo en Medellín. Las disensiones internas de la familia de Carlos IV, obra de Goya, que le tenemos ahí situado en el centro, junto a su mujer María Luisa de Parma, el chiquitín, Francisco de Paula, y ahí a la izquierda observamos a otro de los protagonistas del periodo, como es Fernando VII, y a su espalda su hermano Carlos María Isidro, aquel que liderará luego las guerras carlistas, las 3 guerras carlistas que
como guerras civiles van a asolar el territorio español durante largo tiempo en el siglo XIX. Ese Tratado de Fontainebleau de octubre de 1807, que ahí les señalo, entre Manuel Godoy, el extremeño, y Napoleón, tenía como objetivo, como todos ustedes saben, la invasión de Portugal. El objetivo de invadir Portugal está dentro de ese sueño napoleónico de dominar el mapa europeo y para ello tiene que doblegar a Portugal, tradicional aliada de Inglaterra, en lo que había sido el bloqueo continental. Es decir, intentar que desde Lisboa, desde Oporto, no salieran buques mercantes hacia Gran Bretaña. En ese intento se produce el tratado en el que tropas francesas irían avanzando por España hacia Portugal, pero en realidad se trata de una invasión franco-portuguesa. De hecho, tropas españolas ocupan Oporto y Setúbal y una columna francesa ocupa Lisboa. Al mismo tiempo, tropas francesas entran por el norte, pasan el Pirineo occidental y ocupan Cataluña. Estamos ante una invasión en toda regla. En ese contexto del Tratado de Fontainebleau se produce en Aranjuez un motín que todos ustedes lo han visto o en la literatura o en el cine, en el que se produce la abdicación de Carlos IV en su hijo Fernando VII. En Aranjuez realmente lo que se produce es un motín cortesano, un motín en el que un sector enemistado con la política de Godoy y enemistado con Carlos IV da un golpe de efecto a través de ese motín hasta conseguir la abdicación del rey en su hijo y apartar a Godoy del poder. Pero realmente la huida hacia América era el objetivo. Hay que tener en cuenta que Godoy, cuando es consciente de que se trata de una invasión en toda regla, decide poner a salvo a la familia real. Su viaje hacia Sevilla y, en caso necesario, embarcar a América. Ya lo había hecho la familia real portuguesa, con el regente João de Braganza, y toda la familia real se habían ido a Brasil. A partir de este momento, Napoleón se convierte en árbitro del conflicto dinástico. Árbitro del conflicto dinástico en el que aparece Carlos IV poniéndose en manos del emperador. Se producen los acontecimientos totalmente negativos conocidos como las abdicaciones de Bayona, donde son atraídos padre e hijo para ceder la monarquía, un acto totalmente criticable de los soberanos españoles. Y a partir de este momento Napoleón se convierte en árbitro de la situación. En Madrid está ya lo que conocemos como el 2 de mayo. En Madrid ya hay un sentimiento de ansiedad, las tropas de Murat están llevando a cabo un proceso de violencia y en Madrid ese día se rumorea, circula la noticia de que el infante Francisco de Paula, el chiquitín de los reyes, había sido apresado por las tropas francesas, que era el único de la familia real que permanecía aquí en el Palacio Real. Las tropas de Murat se enfrentan al pueblo español, al pueblo madrileño, pero el pueblo llano, y se producen los primeros asesinatos. Ese cuadro célebre de Goya, que representa la lucha de los mamelucos en la Puerta del Sol de Madrid, pues simboliza precisamente esa violencia que da pie al momento cumbre del 2 de mayo. Comentaba yo el otro día que sobre esta fecha todos los años hay cierta polémica. Una polémica, bajo mi punto de vista, mucho más política que historiográfica. Una polémica por cuanto quiénes son los protagonistas de este suceso, de este acontecimiento. El ejército no participó, el ejército no se rebela contra el invasor francés. Tenemos solamente los casos bien documentados del Parque de Artillería de Monteleón, tenemos los ejemplos de los capitanes Daoíz y Velarde, que se hicieron héroes nacionales, o del teniente Ruiz, pero el resto del ejército no salió en apoyo del pueblo llano madrileño. Las clases medias y altas tampoco salieron a la calle. Pensaron que esto era poco menos que una algarabía popular. Y la Iglesia no reaccionó. La Iglesia, que luego posteriormente pedirá donativos porque pondrá la defensa de la religión, del rey y de la patria, en un principio pensó que esto era poco menos que un alboroto del bajo pueblo. Con ello quiero decir que esa polémica, que estamos a un mes de que se vuelva a reproducir en los medios de comunicación, está liderada por ese bajo pueblo realmente, no por esos militares que aparecen allí
porque realmente no participaron. Pérez Reverte lo recoge en su libro Un día de cólera. El protagonista del 2 de mayo fue la chusma analfabeta. Esos fueron los que se enfrentaron. Y esos que se enfrentaron a las tropas de Murat, al día siguiente, van a tener como represalia distintos fusilamientos en escenarios del Madrid. Aquí tenemos uno de los más famosos, en esa cena nocturna a las afueras, en la montaña del Príncipe Pío, en el que ese grupo de franceses anónimos, sin rostro, se disponen a fusilar al que representa realmente al pueblo español, que de rodillas y con los brazos en cruz, con camisa blanca que representa la inocencia, viene a ser el símbolo del pueblo. El terror, la admiración, la sorpresa, está todo resumido ahí. Y a partir de este momento, el derramamiento de sangre en Madrid pasa muy pronto a tierras extremeñas. Todo el mundo ha escuchado alguna vez esto del bando de los alcaldes de Móstoles. En ese bando de los alcaldes de Móstoles, con un protagonismo importante de un extremeño de Esparragosa de la Serena, Esteban Fernández de León, van a llevar a cabo un documento que va a ir circulando por todas las ciudades con una rapidez importante. De hecho, este documento llega a Trujillo, del que dependía Medellín. El corregidor de Trujillo lo recibe el día 4 de mayo ya. Y ahí, como ven eso que aparece en negrita, lo he puesto yo, se decía que en Madrid está corriendo a estas horas mucha sangre. Se pedía que se alistara a la gente voluntariamente, que se formara un ejército, porque había que morir por el rey y por la patria. Ya aparecen los dos conceptos que durante todo el siglo XIX van a estar. Luego se añadirá el de la religión. Hay que acudir al socorro de Madrid. En todas las localidades, como sucedió aquí en Medellín, se lleva a cabo un alistamiento de soldados. Los soldados, el alistamiento se hacía bien con voluntarios, pero también forzoso, de tal manera que a cada localidad le correspondía un cupo de soldados, de jóvenes y viudos sin hijos, atendiendo al número de habitantes que había. Pero, como os decía anteriormente, tenemos documentado casos de alborotos, de motines. En el caso de Medellín, desgraciadamente no, porque no tenemos documentación en el archivo, efectivamente, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí en Don Benito, donde sí había algunos metalinenses también, apareció un motín popular que fue ganando intensidad, negándose a participar en la guerra, bajo el lema que les he puesto ahí debajo. Que vayan a la guerra los ricos, que son los que tienen que perder, y vosotros labrad las dehesas. En clara alusión a las invasiones de fincas que se hicieron, se pusieron a cultivarlas de forma tumultuosa y de forma arbitraria, y la gente no estaba interesada en alistarse en una guerra que nadie sabía bien hacia dónde iba. Cuando se produce que Madrid se ha rendido a los franceses, llegan las noticias aquí, el primer cometido que tiene la Junta de Extremadura, porque en toda Extremadura se crean juntas locales y provinciales que asumen la soberanía, porque los reyes en teoría están secuestrados en Bayona. Y digo en teoría porque luego la realidad no era tal, ¿no? Pero hay un vacío de poder importante. Aquí se ha creado la Junta Suprema Central, dirigida en este caso por el conde de Floridablanca, y en todas las localidades y a nivel regional se crea, en nuestro caso, la Junta Suprema de Extremadura. Pues bien, la Junta Suprema de Extremadura, que es el máximo órgano de poder que tenemos aquí en la región, tiene como objetivo inminente formar un ejército. Y el objetivo es intentar evitar que los franceses, a través del Camino Real, vayan hacia Andalucía, donde se había refugiado la Junta Suprema Central una vez que Madrid ha sido tomada por las tropas francesas. Sin embargo, el tema de alistar hombres, de conseguir víveres, de crear un ejército, eso va a ser muy complejo. Y a finales de diciembre de 1808 se le da el mando del ejército de Extremadura a este cántabro que les tengo puesto ahí, Gregorio García de la Cuesta. Un señor ya de 68 años, con una experiencia militar importante, había participado en numerosísimos conflictos, ha sido designado como jefe del ejército de Extremadura a partir de un motín popular en Mérida, que no podemos entrar ahora en ello, pero es la cabeza visible de la batalla de Medellín, porque en última instancia es quien dirige todas las operaciones del ejército español. Impedir la entrada de los franceses por el Camino Real. Este es un mapa donde aparece el Camino Real
de Extremadura. Y cuando hablo de Extremadura o de la provincia de Extremadura, quiero recordarles que en este momento todavía no se ha hecho la división de Cáceres y Badajoz. Eso será a partir de 1833 con la llegada de Javier de Burgos al Ministerio de Fomento. Entonces, en estos momentos, cuando hablo de la provincia de Extremadura o de Extremadura, me refiero a lo que sería esa Extremadura alta y baja. Aquí tenemos el Camino Real y el objetivo, como digo, del Ejército de Extremadura es impedir la entrada de los franceses por Almaraz, Jaraicejo, el puerto de Mirabete. Aquí tenemos muy cercano todo lo que es el Camino Real, que pasa por aquí, por Santa Amalia, la venta de la guía, que ustedes conocen. Y una vez que las tropas francesas, porque hasta primeros de marzo prácticamente no hay mucho movimiento, una vez que las tropas francesas se dirigen hacia el sur, en un intento de acceder a Portugal y la conquista de Andalucía, Gregorio García de la Cuesta lo que decide es volar uno de los arcos del puente de Almaraz. Los puentes y los pasos vadeables del río Tajo eran muy pocos. Teníamos Toledo, Talavera, Puente del Arzobispo, por donde van a pasar las tropas del Mariscal Víctor, el Puente de Almaraz y luego ya nos vamos al de Alcántara. El Puente de Almaraz realmente es el puente de Albalat, que está en el término de Romangordo, y va a estar destruido para evitar que las tropas francesas pasaran el Tajo y tuvieran que hacerlo en barcas, como luego lo hicieron a partir del Puente del Arzobispo. Va a estar hasta 1842 destruido. Es una de las consecuencias de las guerras, de la Guerra de la Independencia. La infraestructura le pasó a Alcántara también, ¿no? El puente de Alcántara, los portugueses lo vuelan 2 meses después, el segundo arco, y va a permanecer hasta 1862, ya en pleno reinado de Isabel II. Digo que hasta primeros de marzo realmente no hay movimientos de las tropas francesas. Ahí tienen ya Medellín, nos aparece un movimiento de Víctor, el mariscal, que va a llevar a cabo todo lo que es la invasión. Y en estos momentos ya el objetivo era intentar contener el avance hacia el sur. Ese avance hacia el sur contaba con un ejército bisoño, un ejército de reclutas, poco adiestramiento. De hecho, el ejército que tiene Cuesta inicialmente lo forman 900 infantes y poco más de 10 cañones. Es decir, es un ejército prácticamente descalzo, sin víveres, sin adiestramiento. Ha tenido muy poco tiempo para hacer un ejército, con lo cual no le queda más remedio que ir retirándose hacia el sur, primero hasta Trujillo, debido al empuje francés. El 17 de marzo, y nos estamos acercando ya a la fecha del 28 de la batalla de Medellín, tiene lugar una batalla que fue también derrota española en Mesas de Ibor. Ahí las tropas del general del Parque se enfrentan al mariscal Víctor, son derrotadas y eso crea cierto alarmismo ya en la Junta de Extremadura, porque ve que ante un primer enfrentamiento las tropas de Cuesta no son capaces de contener ese avance y dan la orden de regresar hacia territorios más meridionales. El día 21 de marzo tiene lugar lo que se conoce como la acción de Miajadas. La acción de Miajadas tiene lugar en un espacio geográfico entre lo que es hoy las afueras de Miajadas y el pueblo de Vivares. En esa planicie tiene lugar un enfrentamiento del regimiento de Almansa, un regimiento de caballería españoles de élite, frente al regimiento 10º cazadores franceses. Se le conoce como la de Goya. Ese es un cuadro de Augusto Ferrer Dalmau, un pintor catalán que tiene una serie importante sobre batallas y una de ellas precisamente hace referencia, imagínense ustedes lo que sería enfrentarse a esos jinetes, a esas tropas de élite avanzando en un campo abierto frente al enemigo. En este caso, la de Goya provocó, parece ser, en torno a unas 150 bajas de los franceses y, de algún modo, significó un aumento en la moral de las tropas españolas y, al mismo tiempo, frenar el avance francés hacia el sur. Cuesta llega a Medellín el día 22 de marzo, en ese proceso que viene bajando. Su intención era reforzarse lo máximo posible. Cuesta abandona Trujillo, se viene a Medellín el día 22 de marzo. Aquí va a permanecer
con la tropa hasta el día 25, en que se traslada hacia Campanario y luego el 27 en Villanueva de la Serena se une a las tropas del Duque del Duque de Alburquerque, que viene con las tropas de Cela Mancha con el ejército de Andalucía. Se le incorporan 4.500 soldados más y unos 400 caballos. De tal manera que en este momento, el día antes de la batalla, el día 27 de marzo, Cuesta cuenta ya con 20.000 soldados, 3.000 de caballería y 30 cañones. Esa es la fuerza que tiene Cuesta en estos momentos. Pero insisto, Cuesta en un primer momento no tenía planteado la batalla a Víctor aquí, sino lo que quería era reforzarse y mantener la retaguardia francesa para evitar el avance hacia el sur. El campo de batalla, le voy a mostrar distinta cartografía histórica procedente de Francia, de Inglaterra y de España. Algunas no tienen el norte bien orientado, pero como conocen bien el territorio no van a tener ningún problema. El campo de batalla de Medellín era ese triángulo que está bordeado por el río Guadiana y los pasos vadeables del Guadiana con sus quebradas, el río Ortigas. En el extremo noroeste nos encontramos Medellín, la localidad de Mengabril y Don Benito. Ese es el elemento, digamos, el campo de batalla en el que Cuesta dispone un amplio arco en todo el regimiento de infantería. Esto tiene una extensión aproximada de 6 kilómetros y sitúa a toda la infantería en grupos de 6 individuos, 6 soldados de profundidad. Él se sitúa, lo vemos aquí, en lo que hoy sería la carretera que va hacia Mengabril, hacia la derecha, en una pequeña elevación del terreno, desde donde divisaba perfectamente las operaciones del campo de batalla. El Víctor, luego veremos, se ha situado en el castillo, luego bajará a la iglesia de Santiago, donde tiene el Estado Mayor, y se divisa toda esta planicie perfectamente. Es un territorio que en esos momentos no hay, como hoy día, viviendas, casas, etcétera. No hay arbolado prácticamente, es un terreno abierto, llano, y se sitúa de esta manera. La primera de las unidades son 3 columnas. Aquí está Cuesta, tenemos la primera columna izquierda, la columna central y la columna de la derecha siguiendo el río Guadiana. Tenemos la vanguardia de Juan de Nestrosa, del mariscal de campo Juan de Nestrosa. A su derecha tenemos la infantería, la primera división de Del Parque. Y en este contexto, esta parte va a ser la protagonista de la batalla. Protagonista en este caso, junto con la caballería, que luego les hablaré, negativo. Y la planicie de Retamosa, que se localiza aquí en este espacio geográfico, será la zona clave del enfrentamiento. En la zona central nos encontramos Trías. El mariscal de campo Trías, ahí había regimientos de españoles y de Trujillo, que había muchos extremeños incorporados ahí. De hecho, el de Trujillo forma parte del ejército de Andalucía y aquí va a haber muchos medelinenses, benitenses, gente de Extremadura en general, de los que se habían enlistado en el ejército, el marqués de Portago y el duque de Alburquerque. Por el lado francés, como digo, Víctor sube primeramente al castillo. Desde el castillo ve pasar por el puente medieval las distintas tropas, primero la de la Sal, que es una caballería ligera, a la Sal le sigue la caballería pesada de la Tourmabur, viene a ser como una especie de infantería montada, son soldados y regimientos de élite, Vilat, que está en reserva, como también Ufín. Y había quedado distintos regimientos, uno en Mérida y otro en Trujillo, y al mismo tiempo había enviado varios grupos hacia Villar de Rena, Logrosán y Zorita para intentar que tropas procedentes de La Mancha no le cogieran la retaguardia. De tal manera que no todo el ejército de Víctor se va a enfrentar al ejército español. Así y todo, tiene más de 18.000 hombres, unos 3.500 de caballería y 40 cañones. Este es otro de los mapas, en este caso inglés, donde nos aparecen los protagonistas, digamos, negativos. La caballería, ven cómo la caballería, no sé si yo les tapo, ¿no? El infante, Almansa y los imperiales de Toledo. Los húsares españoles
los voluntarios españoles, y aquí hay también 3 regimientos de infantería. Estos regimientos de infantería son tropas de élite. De hecho, el regimiento de Almansa es el que anteriormente hemos visto en la acción de la de Goya, en Miajada, una acción valerosa donde se van a enfrentar a los soldados franceses provocándole la derrota. Pues bien, este es el panorama que nos encontramos cuando se produce. La batalla comienza en torno a las 11 de la mañana y hasta las 2 de la tarde aproximadamente todos los movimientos son favorables a las tropas de Cuesta. La estrategia militar es difícil, muchas veces muy técnica y en casos de derrota dolorosa, ¿verdad? Y es complicado llevar a coger estas 20.000 personas que a lo mejor a toque de pífanos tenían que ir avanzando, que es el problema que tiene una división tan larguísima, de avanzar muy lentamente, pero sincronizados. Y quizá algunos de los efectos, no ya de la dirección de la batalla, sino de los propios efectos de la derrota, puedan venir por la estrategia militar contenida. El único regimiento que tenía Cuesta como reserva es este grupo que está aquí, detrás de Nestrosa y del Parque, que es un batallón de granaderos, una unidad de élite dirigida por José de Zayas, pero no tiene nadie más. No tiene más retaguardia como podía ser gente en la reserva, como podían ser en este caso los franceses. Esta es una vista de una fotografía que hice hace ya años en el Castillo de Medellín, en la Torre Norte, donde se divisa perfectamente la planicie de Retamosa. Aquí está don Benito. Parece ser que esta sería la visión que él tendría antes de bajar a la iglesia de Santiago, donde está el Estado Mayor francés. Una zona que, según los testimonios de las personas que estuvieron presentes ese día, se hablaba que había cierta bruma, cierta nieblilla, que impedía ver en realidad la cantidad de soldados existentes en la zona. Este es un plano, es que ya está al revés, aparece don Benito, Medellín al sur, bueno, está aquí puesto, ¿no? Los puntos cardinales, donde aparecen los movimientos. Los rojos son los españoles, los azules son los franceses, y aparecen los movimientos aquí, en esta zona de Retamosa. Como digo, a partir de las 2 de la tarde se recrudece la batalla. Los voltiguers franceses y los tiradores españoles se tirotean, los cañones comienzan a hacer efecto y se producen los primeros clareos dentro de la infantería de ambos ejércitos. Mientras tanto, la caballería de la Tour Maubourg, que se encuentra aquí en esta zona, hace un primer ataque que es repelido por las tropas, las caballerías imperiales de Toledo, y tiene que retroceder. Y a continuación Cuesta se encuentra justamente aquí, ven estas curvas de nivel, que significa la elevación del terreno un poquito antes de llegar a Mengabril, desde donde está dirigiendo todas las operaciones, y seguramente, como hablábamos, esos músicos y esos pífanos servían para transmitir las órdenes hasta el otro lado. Son, como digo, casi 6 kilómetros. Pues bien, Cuesta es consciente, aquí he situado una batería francesa, que si domina esta batería y esta zona de la planicie de Retamosa, pues seguramente podían volver al enemigo. Sin embargo, el ataque va a ser negativo. Los franceses crean los cuadros de infantería. Esto es un sistema de mecanismo de defensa en el que se forman cuadros huecos formados por distintos soldados por las 4 caras, con las bayonetas y los de atrás disparando, ¿no? Es un sistema defensivo fundamental en batalla de campo abierto y de frente, ¿no? El problema está en que tiene que contar con una disciplina muy rígida y un adiestramiento importante. Y las tropas españolas no cuentan con ello. Ni tienen adiestramiento, ni han tenido formación en tiro, porque la mayor parte de estas tropas, no todas, pero una buena parte, como decía anteriormente, está formada por tropas reclutas, son tropas bisoñas. En le he dado una escala un poquito más pequeña para que se vea en detalle. Se observa perfectamente aquí al lado de un molino del río Ortigas, esas curvas de nivel donde Cuesta se dirige. Y el movimiento retrógrado que va a hacer huyendo una vez que se produce la gran desbandada. Aquí aparece la casa de Retamosa. Las tropas francesas repelen el ataque de la caballería española
y en un momento dado, inopinadamente, vuelven grupas, es decir, salen sin saber por qué, se dan media vuelta y esa caballería que anteriormente había demostrado bizarría y fuerza, salen en desbandada. No atienden razones de mandos, ni de jefes, ni de compañeros. El propio general Cuesta va a ser arrollado y herido en un pie y se produce, como ven estas flechas, una desbandada de la caballería que es la que tenía que fortalecer ese bando, el bando izquierdo y fortalecer las líneas de infantería. A partir de este momento, las tropas de la Turmabur, unos alemanes de la Confederación del Rin, con unos caballos con una alzada superior a la española, gente que domina el sable y que vienen con una experiencia tremenda de las guerras napoleónicas, crean una auténtica carnicería. Las tropas españolas van a ser rodeadas y en ese intento la fuga va a ser brutal. Ven todas estas líneas de fuga hacia atrás y en este otro mapa se observa perfectamente. Esta es la localidad de Don Benito. Aquí territorios que todo el mundo conoce y por eso la cartografía histórica es esencial porque nos transmite cosas que seguramente los textos no lo consigamos, ¿no? Aquí vemos estas líneas de fuga, que yo digo, estas líneas de escape, cómo la caballería abandona, llega hasta zonas muy alejadas. Aquí nos aparecen las viñas de la Redondilla, aquí está la ermita de Don Llorente, que todo el mundo conoce, para que veamos un poco por dónde se van llevando a cabo los escenarios, ¿no? Retamosa, esta es la dehesa boyal de Don Benito, lo que hoy día es Las Cumbres, en la zona de Medellín, las Vegas del Martel, las Vegas del Ortiga, la Cañadilla, la Redondilla, parajes que todo el mundo conoce. De hecho, hablando de los parajes, comentaba yo el otro día en Don Benito que en la década de los años 70 hubo cierto debate en torno a la denominación de la batalla. Hubo gente, el primero fue un escritor, Lino Duarte Insúa, que en un artículo en la revista Estudios Extremeños decía que se tenía que llamar la batalla de Don Benito, porque todo o gran parte del campo de batalla pertenecía al término donbenitense. Y ese debate lo llevaron luego a cabo personas que ustedes muchos han conocido, un médico de Don Benito y el cura párroco de Francisco García de Medellín, defendiendo uno y otro la identidad o la denominación. Bueno, simplemente por lo de los parajes y ese debate que se estableció en los años 70. A partir de este momento, lo que realmente se produce es la batalla se produce una desbandada y una matanza auténtica. Según las crónicas, los franceses no hacían prisioneros, aunque luego sí veremos que sí hubo prisioneros, pero pasaron a cuchillo a todo el que pudieron. La localidad de Don Benito se convirtió en el eje de la violencia y la represión. Fueron muchos los que fueron acribillados, asesinados en esa huida. Otros muchos cayeron en el campo de batalla, como luego veremos. Algunos de ellos formando cuadros, es decir, no habían huido, estaban en la misma posición que estaban defendiéndose del ataque cuando llegó un caballo de la Turmabur de 2 metros y un alemán encima de otros 2 metros y lo arrolló, ¿no? Ese sentimiento aparece en los testimonios de la gente que estuvo presente. Por ejemplo, nos aparece testimonios de matanza. Ahí tienen la memoria de Volhausen. Este es un personaje, esto que aparece arriba es de una página de un donbenitense, de Antonio Nevado, Dobane, que tiene muchas cuestiones de este tipo, y lo vi y me gustó cómo recreaba lo que podría ser ese movimiento de atacar la caballería de la Turmabur a la infantería en desbandada española y cómo fueron pasados a cuchillo, ¿no? Y como me gustó, pues por eso lo he incluido ahí. Y dentro de las memorias de Volhausen nos decía lo siguiente: el regimiento que perseguía a los españoles que huían hacia Don Benito entró en la ciudad con grito de victoria. Los que se resistieron fueron acuchillados con las bayonetas. Después fueron saqueadas e incendiadas las casas. A la noche la ciudad de Don Benito era una auténtica locura. Esa misma noche en Medellín, el mariscal Víctor, borracho de victoria y de vino, hizo matar a 403 jóvenes, casi todos heridos, bajo la acusación de que eran guerrilleros. Hay testimonios, aparte de este que fue testigo presencial del acontecimiento, que nos mencionan cómo muchos de los paisanos
gente que no tenía uniforme, gente que auxiliaba a la tropa, fueron acuchillados por orden del mariscal Víctor. Incluso hay algunos testimonios de José I, el rey de España, que intentaba de alguna manera ser rey de todos los españoles, que llegó a protestar y a pedir explicaciones a Víctor por la matanza que había provocado en Medellín. El relato de la batalla del general Cuesta, cuando ya está en Campillo 2 días después, se puede resumir en esto. Todos los testimonios, y lo vamos a ver en estos extractos que les he seleccionado, todos los testimonios nos hablan que la guerra fue favorable a las tropas españolas hasta bien entrada la jornada, y que fue precisamente ese movimiento de desbandada de la caballería huyendo del contraataque que tenía que haber realizado a la tropa francesa lo que provocó la masacre. Cuesta decía eso: el 28 del corriente ataqué al ejército enemigo en el campo que medía entre Medellín y Don Benito. La batalla estaba en el punto de decirse a nuestro favor cuando algunos cuerpos del todo de la caballería de mi ejército, que tenía sobre mi flanco izquierdo, recuerden que estaba él situado en aquel cerro, no cargaron al enemigo como debían y les mandé. Se retiraron al galope y dejaron abandonada toda la infantería. Y así seguía él comentando que incluso él quedó maltratado, quedó herido. Ese mismo testimonio, un testimonio parecido, nos lo muestra el que fue alcalde mayor en Villanueva, Liborio Tudela, también refiriéndose a este hecho. La acción que en principio en la mañana de hoy entre nuestras tropas y las francesas en el campo medio entre Don Benito y Medellín ha sido sostenida felizmente por nosotros hasta más de las 4 de la tarde, decía, y sin que sepamos la causa, hemos visto que se han dispersado nuestros soldados. Este es uno de los partes oficiales de guerra. Y los franceses, en un texto un poquito más largo, nos comentaban algo parecido. En Medellín hemos tenido últimamente una función magnífica. El general Cuesta, que es el mejor general de los españoles, vino a presentarnos la batalla. Trabada la acción, logró Cuesta con sus maniobras flanquearnos el ala izquierda en la extensión lo menos de un cuarto de legua, y habiéndonos hecho cejar hasta el río, se refiere a la Ortiga, estaba ya para apoderarse del puente, con lo cual nos hubiera cortado la retirada tomándonos la artillería y derrotando completamente nuestro ejército. Pero nuestro general Latour Maubourg, aventurando el todo por el todo, hizo entonces cargar su caballería sobre la línea enemiga que avanzaba en el mejor orden posible, acribillándonos a descargas de metralla y fusilería. A 20 pasos estábamos ya, y ellos con bayoneta calada esperándonos a pie firme, cuando su caballería, que estaba en columna cerrada detrás de ellos para sostenerlos, dio una media vuelta. La infantería empezó a replegarse y desde entonces todo fue una matanza continua hasta la noche. Son testimonios diferentes, de diferentes protagonistas. A mí me gustan los testimonios de los protagonistas de los hechos. No quiere decir que por ser protagonista o estar presente en el acontecimiento haya que darle autenticidad, pero sí es necesario tenerlos en cuenta para complementarlos con otro tipo de información. El precio de la victoria. Como decía, aquí se desarrolla una historia total. Aquí veremos ahora algunas de las consecuencias más negativas, como es la pérdida de vidas humanas. Este otro cuadro de Augusto Ferrer Dalmau, el mismo de la de Goya, hablaba del precio de la victoria. Casi todos los historiadores coinciden en que las bajas del ejército español se podían cifrar en torno a 10.000 personas, entre muertos y heridos. Hay incluso quien habló de 12.000 muertos y de 1.830 heridos, como fue el historiador Modesto Lafuente. Los franceses, por su parte, nos dijeron que 15.000 españoles habían sido asesinados, habían sido pasados a cuchillos. Sean 12.000, sean 15, lo cierto es que la matanza fue brutal. Y parece ser que no fue más grande, primero porque se desencadenó una fuerte tormenta a partir de las 4 de la tarde, que duró un par de horas, que, según indican algunos testimonios, hizo que se desistiera en la persecución, y también la acción que brillantemente tuvieron algunas unidades de los húsares españoles que contraatacaron en el flanco derecho y consiguieron que la matanza no fuera más. Todos coinciden en lo mismo. Todos coinciden en un elevado número de víctimas mortales. Y claro, cuando se habla de víctimas mortales habría que buscar responsabilidades. Y todos los historiadores del siglo XIX, absolutamente todos, consideraron que la responsabilidad máxima era del general Cuesta.
Yo les tenía, por ejemplo, el conde de Toreno decía que Cuesta ofreció un temerario arrojo con unas tropas bisoñas y no bien disciplinadas. Modesto Lafuente la achaca que tuvo un error en la disposición táctica. Gómez Villafranca dice que colocó las tropas en una línea larguísima y sin reserva. Gómez de Arteche dice que la ofensiva de Cuesta era a todas luces imprudente. Los historiadores ingleses, tan aficionados a nuestras batallas que se ganan, no a las perdidas, dijeron que la acción de Cuesta era poco menos que la acción de un lunático, algo así como que un lunático criminal, que a nadie se le ocurría haberse enfrentado en el campo abierto a las tropas del mariscal Víctor. Sin embargo, insisto, él no quiso. Él fue obligado tanto por la Junta Suprema Central como por la Junta de Extremadura a plantear batalla para impedir el avance hacia el sur, hacia Sevilla. El anterior, Cartaojal, que fue el que estuvo antes, pues realmente no lo hizo y por eso lo quitaron. Hoy día hay historiadores, algunos de ellos participaron en el congreso que tuvimos aquí en Medellín y Don Benito en 2009, como el militar Sañudo Bayón o el inglés Charles Dale, que es uno de los que más ha trabajado el tema de la independencia, que no están tan de acuerdo con esas tesis de los historiadores decimonónicos y hablan que seguramente el error de la caballería, una infantería que no estaba preparada, que no estaba bien adiestrada, que no tenía formación, que no había disciplina, son muchos factores los que debieron influir. De todas maneras, los franceses pensaban que con la derrota de los españoles en Medellín, la apertura de la ruta hacia Sevilla estaba clara y, sin embargo, no fueron capaces de pasar. De hecho, 3 meses más tarde, el propio Víctor se va a tener que ir primero hacia Talavera, donde se ha derrotado, porque el ejército español se va a recomponer. Eso es algo que los franceses lo ponen muy de manifiesto en todos sus testimonios. Ellos dicen, ¿cómo es posible que el 28 de marzo, con la derrota que tuvo el ejército de Extremadura, que prácticamente desapareció del mapa, ¿no? Y un día antes había perdido el ejército de Andalucía, había perdido en La Mancha con Sebastián y Cartaojal? Bueno, si es que realmente en 2 días, 2 poderosos ejércitos españoles han quedado aniquilados y así todo, los españoles siguen enfrentándose y siguen reconstruyendo los ejércitos y creando guerrillas, hostigando los convoyes de aprovisionamiento, los víveres de franceses, etc. Con lo cual tienen que los franceses obligarse a ocupar el terreno físicamente, ¿no? Eso le llamó mucho la atención, por eso algunos hablaban que en España se había inventado eso de la guerra total, un paradigma, ¿no?, de la guerra luego moderna, etc. Cuando se produce la derrota, fortifican Medellín, fortifican Mérida y, como veremos a continuación, los franceses se van a hacer aquí. La Junta de Extremadura, la Junta Suprema de Extremadura, consideraba que la derrota en Medellín no era una derrota vergonzante, sino que había servido para frenar el avance. Entonces, mediante un decreto de abril de 1809, unos días después de la batalla, la Junta de Extremadura sacó un decreto con distinciones, honores, con pensiones y con una serie de gratificaciones a los soldados que habían participado en la batalla. Al propio Cuesta se le ascendió a capitán general, como así a los mariscales de campo a teniente general, y a huérfanos, viudas, etcétera, de gente que habían fallecido en la batalla, se le concedieron una serie de pensiones. Y ahí tenemos una especie de escudo de distinción de la batalla de Medellín que de alguna manera servían para mostrar no la vergüenza de la derrota, sino que habían dado la vida por mantener la libertad de nuestro país. Y llegamos a la última parte que les decía. Este es uno de los grabados de la serie de Los desastres de la guerra, de Goya, que es el que me ha servido para hacer toda la exposición, que lo tituló Estragos de la guerra. Es consecuencia de la guerra, no solo de la batalla, pero sí de la guerra. Evidentemente, los estragos de la guerra, ya hemos dicho que el principal fue el de las numerosas víctimas. García de la Cuesta le decía a la Junta de Extremadura que realmente no sabía la gente que había fallecido. Había pasado poco tiempo. Pero haciendo un cálculo de lo que eran oficiales y más, él decía, nuestra pérdida ha sido grande. El número de jefes y oficiales muertos, heridos, prisioneros y dispersos llega a 160 de infantería y 10 de caballería. La de la tropa no puede designarse por la dispersión. Había habido una desbandada tremenda. De hecho, muchos de los que se fueron huyendo de las tropas francesas no volverían nunca. Otros testimonios, tenemos aquí ese subteniente Giró de Lens que dice, y es interesantísimo,
A la mañana siguiente fui enviado al mando de 600 hombres para recoger los fusiles en el campo de batalla y pude observar por mis propios ojos lo que había sido esta matanza. Una lluvia caída durante toda la noche había inundado el suelo de tal manera que se veían correr por todas partes arroyos enrojecidos de sangre. Encontré montones de cadáveres apilados unos sobre otros. De entre estos muertos se habían levantado unos 4.000 heridos que se habían reunido en Medellín y encerrado en una iglesia situada sobre una altura que domina la ciudad. Se referiría evidentemente a la iglesia de Santiago. Estos desgraciados me ofrecieron un aspecto deplorable. Casi todos estaban heridos muy gravemente. No había nada para darles de comer. Nosotros mismos carecíamos de víveres. Y Roca, que también participó dentro de la jornada de la batalla de Medellín, hablaba de la escena. Piensen lo que es el campo de batalla inundado con 18.000 cadáveres, en un momento ya donde las temperaturas, finales de marzo, principios de abril, estamos viendo cómo se descomponen, ¿no? Y decía, vivíamos en medio de los cadáveres, viendo alzarse de continuos negros vapores que, esparcidos por el viento, iban a llevar los gérmenes de las enfermedades contagiosas por las comarcas vecinas. Buitres enormes acudieron por miles de todos puntos de España a este vasto y silencioso campo de la muerte. El campo de batalla, el escenario de la guerra como campo de la muerte. Y amarga presencia decía Goya, y ya con esto voy a ir terminando. La amarga presencia se refiere a ese tiempo en el que los franceses se van a acantonar aquí en Medellín. Medellín es la plaza clave en el transcurrir hacia Andalucía y hacia Portugal. Cuando Víctor se va, a las semanas siguientes de la batalla, en el castillo de Medellín quedan acantonadas 3.000 hombres, 3.000 franceses. Esos franceses tienen que comer. Los caballos necesitan víveres, el habituallamiento de la tropa en general. Y eso recaía a través de exacciones, requisas, pillaje, saqueos de todos los vecinos, no solamente de Medellín, sino de los pueblos cercanos. Esa amarga presencia va a durar 47 días, hasta el 12 de mayo. Y no es la única vez que van a estar presentes los franceses. Es decir, esos 47 días después de la batalla son los momentos más críticos. ¿Qué hacen los vecinos de Medellín en ese momento? Cuando se inicia la batalla, muchos vecinos de Medellín ya han abandonado la localidad. Cuando se produce la batalla, una buena parte de los vecinos se marcha a buscar refugio a Manchita. Y en Manchita se traslada también la escribanía municipal. Ahí está toda la documentación y allí se trasladan como una huida de la población para ponerse a salvo. Y mientras se produce la amarga presencia de los franceses, algunos de los testimonios que contamos son como este de Juan de la Puente. En el año 10, Juan de la Puente es el comisionado para la venta de los terrenos baldíos, que luego comentaré, de Medellín, y decía que como haya estado esta provincia, especialmente este desgraciado pueblo, subyugado por los enemigos, nada se ha podido hacer en su presencia. Estos se han retirado de esta villa a esta hora de las 3 de la tarde de hoy, como parece que lo ha hecho todo su ejército con dirección a Trujillo. Veis que está fechado en el verano de 1810 y también tenemos el testimonio de febrero de 1812 con presencia nuevamente de franceses en la villa de Medellín. Quiero decir con ello que no solamente es la batalla y los 47 días que permanece acantonada la tropa francesa, sino que luego, en momentos concretos, este del verano de 1810 o el de febrero de 1812, vuelve a haber presencia francesa aquí, con las mismas exigencias, saqueo, rapiña, de todo lo que era el patrimonio y todo lo que son víveres, etc. Una de las soluciones, como decía, era huir. Esto lo decían las autoridades de Don Benito en un arengue que se hizo en el año 1816 en honor a los fallecidos. Y aquí ponían de manifiesto, como yo les decía al principio, la cantidad de jóvenes que habían fallecido. Se decía que más de 300 donbenitenses, refiriéndose a los que apoyaban a la tropa y soldados, habían fallecido y aparece ahí, perece la flor de su juventud. Yo comentaba el otro día un hecho que es muy interesante de cara al futuro. La muerte de estos jóvenes, fíjense que inicialmente la primera recluta se hacía solteros y viudos sin hijos. En la segunda recluta ya iba de 17 a 50 años, sin distinciones. ¿Qué significaba?
que gran parte de la recluta está formada por gente joven en edad de procrear. Y esa gente en edad de procrear no tiene hijos durante el tiempo que dura la guerra, en el mejor de los casos que no haya fallecido. Entonces se juntan no solamente los muertos, sino los que no han nacido, que hubieran nacido en tiempo de paz. Eso que en demografía histórica llamamos generación hueca. Y es muy interesante tenerlo en cuenta porque eso supone una merma en el crecimiento de los efectivos demográficos que va a tener Medellín, Don Benito, todas las zonas que van a sufrir directamente la batalla. Ese proceso en el que la gente o la dinámica demográfica hay una reducción drástica de las tasas de natalidad, mientras que las de mortalidad se mantienen elevadas, ¿no? Y ven como aquí hablan de la huida, de irse a los bosques. Yo comenté en Don Benito el nacimiento fortuito del ilustre político Donoso Cortés, un 6 de mayo de 1809, cuando las tropas están aquí. Y nace en la dehesa de Valdegama, siendo bautizado luego en el Valle de la Serena. Bueno, pues un ejemplo de cómo un personaje, en este caso su madre que está embarazada, tiene que huirse hacia una zona mucho más segura, hacia el sur. Tenían posibilidades porque tenían su casa de campo, otros no tuvieron esa posibilidad y se quedaron. Todo el que se quedó vivió una presencia amarga, como decía Goya, una amarga presencia. Y tenemos ejemplo de cómo la represión va a ser muy grande con los que se mantienen aquí en Medellín, por ejemplo. Luego pondremos algún testimonio. Enterrar y callar. Una vez que haya pasado la batalla, uno de los grandes o de las grandes preocupaciones que tienen las autoridades, sobre todo desde el punto de vista epidémico, es enterrar los miles de cadáveres que están esparcidos por el campo de batalla. Hay algunos testimonios tremendamente desoladores que nos trasladan a la época, al momento crítico. Este es un poco largo, pero si les parece lo pueden leer. Hay algunos términos en negrita que yo he intentado destacar, donde este es Melchor Gordillo, es un comisionado que envía a la Junta de Extremadura desde Badajoz para que lidere a un grupo de personas para proceder al enterramiento de los miles de cadáveres que todavía están aquí, en toda la planicie esa entre Medellín y Don Benito. Él dice que por la disposición de los cadáveres e imposibilidad de leña para quemarlos, fue necesario hacer los hoyos junto a los mismos cuerpos. Se le hicieron unos enterramientos muy leves, unos enterramientos que luego los propios animales, el propio tiempo, volvió a quedar descubiertos esos cuerpos. Se fueron corrompiendo, ¿no? Habla de un hedor intolerable, un fetor intolerable. Dice que podía haber acobardado el espíritu más agigantado. Y lo que denuncia Melchor Gordillo, que es que las autoridades habían nombrado a gente para ir a hacer estas operaciones de enterramiento y la gente no quería ir. Fue gente de Don Benito, fue gente de Medellín, y él dice, pero sobre todo los de Don Benito hubo que utilizar medios más que persuasivos para obligarlos a ir a enterrar los cadáveres. Y esta era una de las grandes preocupaciones que tenían. El alemán, von Holtzing, al que he hecho referencia anteriormente, fíjense lo que decía el 1 de abril. Habían pasado unos días de la batalla. Fuimos con las herramientas para enterrar los cuerpos, dice, 18.000 españoles y 900 caballos. Puede ser que las cifras, evidentemente, estén abultadas, pero lo que sí sabemos es que la matanza fue cuantiosa, ¿no? El jefe era el coronel holandés Steyning. Nos habíamos provisto ampliamente de tabaco. Salía humo de nuestras pipas en cantidades abundantes para poder soportar el hedor nauseabundo, ya que los cuerpos estaban muy descompuestos y putrefactos. Las caras estaban negras. Las ratas corrían en manada entre los cuerpos y en aire volaban grupos de buitres que se lanzaban en masa sobre la carroña humana. Este testimonio es un reflejo de lo que suponía de cara a posibles brotes epidémicos. De hecho, durante la Guerra de la Independencia se declararon 3 epidemias, en el 10, en el 12 y en el 13. Y esas epidemias vinieron a perjudicar todavía más las malas cosechas, provocando eso que denominamos crisis de subsistencia. De tal manera que la guerra, la matanza, la batalla que se produce en eso, más las malas cosechas, tengan en cuenta que hay unos perjuicios tremendos. Aquí les destaco algunas de las consecuencias. He puesto esa foto de la ganadería estandi trashumante. Esta es una zona, el condado de Medellín, zona básica de destino de las cabañas trashumantes, sobre todo de la cabaña Merina, Lanar. Pues bien, hasta el 5 de octubre, toda la zona que había sido escenario de la batalla, todos esos parajes que antes les he mencionado, quedó prohibido
pastar, no podían introducirse las ganaderías. Perjuicio para propietarios, para arrendatarios, uno de ellos, poderoso, el monasterio de Guadalupe, que era el que tenía mayor cabaña ganadera aquí en esta zona, y grandes dehesas, entre ellas la dehesa Agostadero en Don Benito, ¿no? Bueno, pues toda esta zona hasta el 5 de octubre está prohibido introducir ganado, porque estaban todavía los cadáveres allí. Otras consecuencias tienen que ver con la destrucción del patrimonio. Yo había puesto alguna imagen, pero voy a intentar ir un poco más rápido, sobre todo por el saqueo y pillaje que llevan a cabo las tropas. En Medellín conocemos bien, y ustedes seguro que han tenido ocasión de verlo, los testimonios de los escritos del que fue párroco de San Martín, Enrique Rodríguez Gordillo. Y el párroco de San Martín nos recoge en varios pasajes las consecuencias nefastas que tuvo la presencia de los franceses y la batalla de Medellín para la localidad. Él habla de venganza de los franceses, se refiere a esos 3.000 hombres acantonados en el castillo y daba cifras elocuentes. Decía, por ejemplo, que el año anterior al inicio de la guerra, es decir, en 1808, Medellín tenía 458 casas, 90 yeguas, 130 cabezas de ganado cabrío, caballerías menores, tal. 14.000 cabezas de ganado lanar y 5 posadas. Después de la batalla, no después de la guerra, sino inmediatamente después de la batalla, dice que solo quedaron 170 casas habitables, con otros tantos vecinos. El resto se había marchado. El resto de la población huyó a otros pueblos o a los montes, que era la forma de ponerse a salvo. Se destruyeron, decía el párroco de San Martín, 290 casas, entre ellas los conventos de las Concepcionistas, el convento de San Agustín, el asilo, la cárcel, la carnicería, el asilo de huérfanos y el Hospital de la Caridad. Los testimonios de Enrique Rodríguez Gordillo son muy interesantes porque basándose en lo que le habían transmitido a él y documentos que entonces todavía existían en el archivo municipal, que luego desaparecieron con motivo de la guerra civil, no tenemos acceso a ellos. Y entonces su testimonio es muy importante. Nos habla, por ejemplo, del convento de la Concepción, cómo las monjas tuvieron que salir, compraron una casa, que se mantuvieron porque quedó destrozado prácticamente y no tenían dinero para la reforma. Y compraron una casa, se mantuvieron hasta la claustración de la desamortización de Mendizábal a partir de 1835. O el convento de San Francisco, que le he sacado de ese plano que le había puesto al principio. Es una de las pocas imágenes que tenemos de un plano levantado por un ingeniero francés, por Berlier, donde se ve los restos de ese antiguo convento de San Francisco al lado de Ortigas, camino de Don Benito, ¿no? Que la gente de aquí de la localidad pues seguramente lo identifica perfectamente. También hubo destrozos en la iglesia de Santa María del Castillo, en el patio de armas, que va a ser volada completamente cuando los franceses se marchan, y también va a haber deterioro en la iglesia de Santiago. Y la ermita de San Blas va a quedar totalmente, que estaba en dirección al camino de Mengabril, va a quedar totalmente destruida también. Entonces estamos hablando de una destrucción del patrimonio histórico de Medellín fundamental. Una ciudad, una localidad que tenía un patrimonio histórico de relieve, se va a ver de momento cómo la presencia de los franceses aniquila todo esto, víctima, como digo, del saqueo y del pillaje. El propio general Víctor se adueña de la casa del marqués de Torres Cabrera. El general Lasal ocupa la del conde de las Atalayas, de tal manera que a partir de este momento la presencia de los franceses crea una contribución de guerra importante. Se dice, en los testimonios de Rodríguez Gordillo, que el general Víctor había creado una pasarela de madera utilizada en las iglesias desde el llano, desde el pueblo hasta el castillo para acceder a la tropa, que había utilizado todo lo que era el hierro de las ventanas para el herraje de las caballerías y que incluso había puesto como contribución de guerra que las mujeres de Medellín tenían la obligación de llevar los cántaros de agua hacia el castillo para abastecer no solo a las tropas, sino también a los heridos que allí había. Es decir, son testimonios muy interesantes que ponen en contribución lo que significó la batalla y la guerra propiamente para Medellín. Aquí tengo un extracto del síndico personero del Común de Medellín, que viene a ser el defensor del pueblo de Medellín, es una figura interesantísima en la edad moderna y no ya tanto en la edad contemporánea, que nos decía, refiriéndose a la guerra
y a la batalla en sí, que Medellín, una población de 500 moradores, bien acomodados, ha quedado reducida a poco más de 200, y estos miserables. Los incesantes suministros para nuestro ejército y el de la nación británica les ha consumido toda la corta cosecha que tenían. Cuando se habla en esta época de vecinos o de moradores, el vecino no equivale a habitante. Hay que aplicar un coeficiente multiplicador. Entonces, si en los textos consultados nos dicen 100 vecinos, se entiende que son 100 cabezas de familia. El coeficiente multiplicador varía dependiendo de la época, pero podemos aplicar un 3,8, un 4 para esta época. Decía Enrique Rodríguez Gordillo, el párroco de San Martín, en 1816 había en Medellín solo 160 vecinos, puesto entre paréntesis, 600 habitantes, por lo que le decía, el concepto vecino no es sinónimo de habitante, que vivían en 154 casas, todas ellas ruinosas, excepto 14. El número de yuntas de caballería eran entre 6 y 10 veces menor en número que en 1808, el año antes de la guerra, y las 14.000 cabezas de ganado lanar se habían reducido a 6.545. Pérdida de patrimonio rústico que vamos a ver, las labores agrícolas se vieron diezmadas, muerte, saqueo, y ese ejército que permanece aquí hay que darle víveres. El avituallamiento se convierte en una guerra de desgaste y un gran conflicto. Los franceses obligan a las autoridades municipales de Medellín a que satisfagan las raciones diarias para caballos y para soldados. Como no hay recursos, porque están totalmente esquilmados los recursos y ya no se puede hacer repartimiento vecinal, porque una manera, al principio de la guerra, cuando se producían las exacciones obligatorias, los requerimientos, lo que hacían las autoridades locales era repartir el cupo entre los vecinos de Medellín, de tal manera que tenían que aportar cada uno la cuantía correspondiente. Pero ya en esta guerra de desgaste ya era imposible. Los vecinos están exhaustos, no pueden aportar más dinero. ¿Y cuál fue la solución? Pues la solución vino en las Cortes de Cádiz. Las Cortes de Cádiz, que comienzan en septiembre de 1810, se debate abiertamente sobre este tema. Cómo afrontar la necesidad de habituallar, de dar víveres, de habituallar los ejércitos, y la solución vino dada por un decreto que era la venta de terrenos baldíos y de propios. Y aquí en Medellín yo he hecho solamente un resumen para que vean lo que afectó. En Medellín sabemos que se repartió la dehesa Boyal. Sabemos que se repartió también una dehesa que se llamaba Suerte de Torres. No sé si tiene que ver algo con el de Torres Cabrera, con Pedro María. Los ejidos de Maldonadillo, que en otro sitio aparece como Baldonadillo, y Camachos, también se van a vender. Venta de terrenos de la dehesa Remondo, que era la más rica, la más fértil, la más apetitosa. Y luego ventas judiciales. Estas ventas judiciales son ventas que obligan desde el gobierno y que se hacen en pública subasta. Pero claro, en esta época, ¿quién va a esa subasta? Los poderosos, el que tiene capacidad de compra, que era una crítica que hubo en las Cortes de Cádiz. Hubo diputados extremeños que dijeron que esto no era una buena medida, Calatrava o Muñoz Torrero. Dijeron que se iban a beneficiar poderosos. Nosotros tenemos testimonio de muchos poderosos que se hicieron con muchas tierras a partir de esto. No me quiero detener más, pero lo resumo en la pérdida de patrimonio rústico municipal. Muchas tierras que pertenecían al común de vecinos de Medellín, bien fueran baldíos, comuneros, o bien ejidos, o bien dehesas de propios, van a ser puestas en venta y van a pasar a manos de particulares. Y ese van a mantener ya. Es decir, que es una pérdida de patrimonio rústico irrecuperable. Aquí luego va a haber pleitos con vecinos de Don Benito porque no hubo vecinos de Medellín, digamos, interesados en comprar tierras. Vinieron en concreto 24 labradores de Don Benito, más o menos gente pudiente, que se hicieron con tierras en Remondo y luego el Ayuntamiento de Don Benito, ya pasada la guerra, intentó recuperar, pero el Consejo de Castilla no les dio la razón. Y es un pleito interesante que se puede tratar algún día. Y termino. La cultura de la violencia, que es algo que nos preocupa, ¿no? Nos preocupa porque el coste financiero de la guerra está ahí, los suministros hechos partieron de la España rural, fueron muchos los vecinos que tuvieron que dar donativos, los que tuvieron que entregar sus caballerías, es decir, hubo un padecimiento grande. Pero, ¿qué hay que hacer más?
La cultura de la violencia, la barbarie, la deshumanización se puso de manifiesto en la batalla de Medellín. Esa guerra total, no sé, esa sed de venganza. Todo eso, yo creo que de la violencia en esa guerra total es un paradigma de las guerras del presente. Yo leyendo estas cuestiones de lo que fue la batalla, sangrienta batalla, se habla de Medellín, recordaba pues eso que muchas veces hablamos ahí fuera, que miramos el pasado con los ojos del presente, ¿no? Los valores del presente no nos sirven para explicar muchas cuestiones del pasado, lo decíamos anteriormente allí. No podemos mirarlo. Aquí en Medellín tenemos a nuestro ilustre Hernán Cortés. Bueno, pues, ¿para qué queremos más polémica, no? Para algunos un genocida auténtico. Pero hay que mirar las cosas no con el presentismo histórico, sino viendo la época. Pero yo creo que es verdad, sí, que esa cultura de la violencia es lo peor que trajo consigo la propia batalla. Y lo peor a nivel político fue por la llegada de este hombre, el deseado, aunque poco querido, el rencoroso y con buena memoria Fernando VII, que una vez que termina la guerra da ese golpe de Estado el 4 de mayo de 1814, mediante el manifiesto de los persas, se dedica a perseguir liberales, a perseguir a todos los afrancesados, a los josefinos, a todo aquel que había dado muestra de apoyo al francés, pensando que con ello se producía la modernización del país. Sin embargo, lo que nos quedó fue lo que Goya llamó el duelo a garrotazos. Esa lucha durante todo el siglo XIX entre absolutistas, liberales, motivado precisamente por esa lucha entre sexenio absolutista, trienio liberal, que por cierto, decía yo que cuando vienen los 100.000 hijos de San Luis, en Rolando venía también el general Víctor otra vez a participar. Y termino justo al tiempo. Yo empecé con un monumento y aquí tengo otro que todo el mundo conoce, un monumento, obra de un artista villanovense, Jesús García Lozano, ese pedestal de granito con esos fusiles cerrada su boca por una paloma, con las palabras libertad, solidaridad, justicia, etcétera, puestas y escenas de la batalla, y esos versos de Santiago Castelo, que dice: aquí miles de extremeños entre Fina y Trigal murieron por dar a España su sueño de libertad. Fue un monumento que se hizo aquí en Medellín en 2009 con la presencia de los embajadores alemán, francés y español, evidentemente, y que contó con una nutrida participación de vecinos. Y yo creo que son motivos para conmemorar, porque conmemorar no significa celebrar, sino recordar, evocar, y lo que nosotros estamos haciendo con este acto que me había planteado Fran es simplemente acercar un hecho histórico a la ciudadanía, conmemorar un momento y, como decía Rafael al principio, pues a lo mejor la primera piedra para en el futuro intentar que este tipo de acontecimientos históricos estén dentro de lo que es la memoria colectiva, porque yo entiendo que hay que intentar recordar o por lo menos honrar a esas personas que fallecieron por conseguir la libertad. Y aquí en el campo de batalla, en ese campo de batalla que el ingeniero francés desarrolló, pues sería interesante a lo mejor llevar a cabo a través de códigos QR, de modelados 3D, recreaciones virtuales. No tienen por qué ser recreaciones como hacen, por ejemplo, exitosamente en la Albuera, ya con 21 años de experiencia, sino recreaciones virtuales donde nos acerquen lo que es el escenario del campo de batalla. A través de códigos QR situados en distintos sitios, se pueden hacer rutas desde Don Benito, Medellín, Don Benito, pasando por zonas donde se produjeron los enfrentamientos, donde podamos adquirir nociones del escenario. Las zonas de estos espacios en guerra se llaman paisajes en guerra. Hay muchos sitios donde se están llevando a cabo. Y como reflexión final, yo creo que en ese hermanamiento que recientemente han firmado los ayuntamientos de Medellín y de Don Benito, pues no estaría de más que con objetivos asequibles y no muy ambiciosos se pudiera ir incorporando este espacio de guerra como recuerdo de ese acontecimiento que supuso la sangrienta batalla de Medellín. Y nada más, espero no haberles aburrido mucho y haberme ajustado al tiempo que me habían pedido. Muchas gracias.
los músicos siempre estaban a la retaguardia, porque de hecho era uno de los principales objetivos de los ejércitos, porque claro, si te cargas el sistema de comunicación, se acabó la coordinación en las tropas. Entonces, hay unas ordenanzas, ahora vamos a tocar una ordenanza, que es la retreta, que es el toque de retirada.
Bueno, pues muchísimas gracias a todos por haber venido a esta conferencia. Muchísimas gracias, Juan Ángel, por tu exposición. Ha sido muy interesante, ha arrojado mucha luz sobre la batalla de Medellín. Nos has echado un guante en ese sentido, nos has lanzado, pues bueno, una lista de tareas muy interesante de cara a la promoción de esa batalla de Medellín, a darle difusión. Es verdad que desde el Ayuntamiento de Medellín y el Ayuntamiento de Don Benito, desde incluso previamente, antes del acuerdo de hermanamiento, ya se habló en trabajar en esa línea, y me agrada que, bueno, pues personas tan distinguidas como tú pues nos dé un poquito de idea también para poder trabajar en esa dirección. Antes de finalizar esta conferencia, voy a pedir que suba otra vez la Escuela de Pífanos y Tambores y el conferenciante, porque de parte del Ayuntamiento de Medellín queremos tener un detalle con vosotros. Así que si podéis subir. Mientras que van subiendo, quiero añadir que ha sido magnífica la actuación de la Escuela de Pífanos y Tambores de la Albuera. Esperamos contar con ellos en sucesivas ocasiones. La verdad es que ha sido una interpretación magnífica, además con un instrumento muy difícil de tocar, supongo. Así que muchísimas gracias, de verdad, por haber embellecido tanto esta conferencia. Le vamos a hacer entrega tanto al conferenciante como a la escuela de un símbolo que ya es muy conocido para las personas que nos acompañáis a las conferencias en Medellín, nuestra esfinge, una réplica de la esfinge hallada en el Teatro Romano, concretamente en la zona baja de la cávea. Y bueno, en primer lugar, Ángel, muchísimas gracias. Y un representante de la Escuela de Pífanos y Tambores. Muchísimas gracias, de verdad. Pues pido a Fran que suba y nos hacemos una foto de familia. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Que paséis una feliz noche y un buen fin de semana. Muchas gracias.